Bueno, vamos a continuar con el video anterior y estamos tratando de analizar qué relación hay entre la gráfica de una función y la derivada. En este video nos toca trabajar con la segunda derivada. Para ello vamos a definir primero a qué se llama concavidad o convexidad de una función y luego vamos a determinar esa relación que hay entre esta característica de la función y la segunda derivada. Bien, primero vamos a definir esta característica de la gráfica de una función, la de convexidad o concavidad. Entonces comenzamos analizando, en este caso, la gráfica de una función f que recibe el nombre de convexa o cóncava hacia arriba. ¿Y cuál es la definición? Se dice que f es convexa o cóncava hacia arriba en un intervalo. Podemos ver que ha tomado un intervalo AB del dominio donde está definida esta función si el segmento rectilíneo que une a los puntos AF de A con el punto BF de B queda por encima de la gráfica de F. Ahí está representado este segmento rectilíneo y podemos observar que queda por arriba de la gráfica de la función. Hay otra forma de definir la convexidad de una función y es trazando las rectas tangentes en distintos puntos de la gráfica de esa f. Ahí podemos decir, obviamente, si la función es derivable. Entonces, f en este caso es convexa o cóncava hacia arriba y vemos que el gráfico de f queda por encima de cada tangente o de cada recta tangente excepto en el punto de contacto. Si trabajáramos o hiciéramos una gráfica de todas las pendientes de estas rectas tangentes, es decir, construiríamos la función f' y observaríamos que esa función f', cuando la gráfica de f es convexa o cóncava hacia arriba, f' es una función estrictamente creciente en I. Vamos a analizar un ejemplo que demuestre esto que estamos conversando. Entonces nos dan una función x al cuadrado. Podemos observar que es una función cóncava hacia arriba o convexa por todas las definiciones que usamos recién. Si nosotros, por ejemplo, trazáramos un segmento rectilíneo entre el punto 0, 0 y el punto 2, 4, vemos que este segmento queda por encima de la gráfica de f. Entonces cumple con la definición de ser una función cóncava hacia arriba. Vamos a estudiar qué sucede con la función de la derivada primera. Si nosotros derivamos f de x, vemos que su derivada es 2 por x. Al hacer la gráfica, obtenemos la gráfica de esta función. Otra vez se está cumpliendo lo que analizamos anteriormente. Corresponde a la gráfica de una función estrictamente creciente. Y podemos decir algo más. Analizar qué sucede con la segunda derivada. Si nosotros pensamos en esta gráfica de f', vemos que en cada punto la pendiente es una constante y es una constante positiva. Es decir, que la segunda derivada va a ser la función 2, cuyo signo es positivo. Esta relación ya la vamos a concluir posteriormente. Bueno, ahora vamos a definir cuando una función es cóncava o cóncava hacia abajo. Ante nuestros ojos se encuentra la representación de la gráfica de una función que tiene esta característica de ser cóncava hacia abajo.
Si trazamos un segmento entre los puntos AF de A y BF de B, vemos que ese segmento rectilíneo queda por debajo de la gráfica de F. Esta es una forma de identificar cuando una función tiene su gráfica con esta característica de ser cóncava hacia abajo. Otra manera de considerar o de definirlo es trazando la recta tangente en diferentes puntos a la gráfica de F. Ahí podemos observar que el gráfico de F queda por debajo de cada recta tangente excepto en el punto de contacto. Y si estudiamos esta f', la derivada primera de la función f, vemos que para una función que es cóncava hacia abajo, f' será una función estrictamente decreciente en i. Ahora vamos a analizar un ejemplo que muestre esto que acabamos de ver. Nos piden que realicemos la gráfica de la función menos x a la cuarta, de su derivada primera y de su derivada segunda. Y después veamos qué conclusiones podemos obtener. Si graficamos g, ahí está en la diapositiva, vemos que es una función cóncava hacia abajo. Cumple con las características que analizábamos anteriormente. Por ejemplo, si trazamos un segmento entre el punto 0, 0 y el punto 2, menos 16, por ejemplo, o 1, menos 1, vemos que este segmento queda por debajo de la gráfica de G. Ahora tracemos su función primera derivada. La primera derivada de g será menos 4 por x a la 3. Al realizar su gráfica, observamos que es una función estrictamente decreciente. Cumple también entonces con la condición que analizábamos anteriormente. Una función g cuya concavidad sea hacia abajo, la primera derivada tiene que ser una función estrictamente decreciente. Y podemos continuar. Como g' es una función estrictamente decreciente, su derivada, la derivada de la primera derivada, o sea, sería la segunda derivada de g, será una función negativa. Todo esto analizado nos permite realizar una conclusión, considerar una propiedad para determinar cuándo una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y está totalmente relacionado con el signo de la segunda derivada. Entonces, consideremos que f es una función cuya derivada existe en un intervalo abierto i. Decimos, si existe la segunda derivada y esta es positiva para todo x de un intervalo i, entonces diremos que esa función es convexa en i o cóncava hacia arriba. Si existe la segunda derivada y es negativa para todo x de un intervalo i, entonces la función es cóncava o cóncava hacia abajo en i. Bien, una pregunta que es necesaria que nos hagamos es si la recíproca de estas propiedades que estudiamos en la diapositiva anterior se cumple siempre. Es decir, si f es convexa en un intervalo, entonces la segunda derivada es positiva para todo x de ese intervalo, o si f es cóncava hacia abajo en un intervalo, entonces la segunda derivada será negativa para todo x de ese intervalo. Para ello vamos a estudiar un ejemplo en donde nos va a mostrar que esta propiedad recíproca no se cumple en siempre. Consideremos entonces la gráfica de una función, en este caso la función x a la cuarta más 1, que observamos que es una función cóncava hacia arriba.
podemos ver que al hacer su derivada y calcular la segunda derivada, esta función 12 por x al cuadrado es una función que es positiva en todos los reales y que tiene un 0 que es justamente para 0. Entonces, acá estamos observando que la propiedad recíproca de las propiedades analizadas anteriormente, en este caso no se estaría cumpliendo, porque es verdad que f es convexa o cóncava hacia arriba en R, y se cumple que la segunda derivada es mayor o igual a 0. Entonces, las recíprocas siempre se cumplen. Hemos visto que no. Bien. Analicemos otra situación, otro ejemplo, en donde nos dan una función t de x igual a x a la cuarta menos 2x al cubo y nos piden que estudiemos los intervalos de concavidad de esa función. Si yo la puedo graficar, perfectamente puedo observar dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. La idea es que estudiemos previamente estos intervalos de concavidad para luego poder construir la gráfica con el análisis que nosotros estamos haciendo. Entonces, para ello vamos a utilizar las propiedades que recién establecimos, en donde necesitamos estudiar el signo de la segunda derivada. Es una función polinómica, así que es muy fácil de derivar. La vamos a derivar calculando primero su primera derivada y luego su segunda derivada. Ahí está, la primera derivada será 4x al cubo menos 6x al cuadrado y la segunda derivada 12x al cuadrado menos 12x. Esta segunda derivada la vamos a expresar sacando factor común y nos queda una función que se puede escribir como un producto de dos factores, 12x y x menos 1. Nosotros queremos analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, para ello vamos a considerar como puntos de corte los puntos donde se hace 0 la segunda derivada. En este caso, se hace 0 para 0 y para 1. Es decir, que vamos a estudiar el signo de la segunda derivada en los intervalos menos infinito 0, 0, 1 y 1 más infinito. Y lo que queremos averiguar es el signo de cada uno de estos factores en cada uno de estos intervalos. Ahí está, entonces, para finalmente conocer el signo de la segunda derivada. Entonces, si consideramos algún valor x del intervalo menos infinito 0, vemos que 12 por x toma el signo negativo. Entre 0 y 1 toma un signo positivo y entre el intervalo 1 más infinito toma un signo positivo. Luego seguimos con el otro factor. Si consideramos un x que pertenece al intervalo menos infinito 0, en ese intervalo va a tomar un signo negativo, luego también negativo y por último positivo. Entonces, concluimos, por la regla de los signos entre un producto, si multiplicamos menos por menos, eso obtenemos más en el signo de la segunda derivada dentro del intervalo menos infinito 0, entre 0 y 1 será negativo y entre el intervalo 1 más infinito será positivo. Considerando entonces las propiedades que analizamos recién en la relación entre la concavidad de una función y el signo de la segunda derivada, podemos establecer que en el intervalo menos infinito 0 la función t es cóncava hacia arriba. En el intervalo 0, 1 la función es cóncava hacia abajo por ser su segunda derivada negativa y en el intervalo 1 más infinito la gráfica de la función de t será cóncava hacia arriba por ser su segunda derivada positiva. Si observamos nuevamente la gráfica que habíamos hecho al principio, podemos ver que esto que hemos hecho en el análisis corresponde absolutamente. En el intervalo menos infinito 0,
la función queda cóncava hacia arriba. Lo podemos ver en este intervalo, es cóncava hacia arriba. Después, en el intervalo 0 a 1, la función es cóncava hacia abajo. Y finalmente, en el intervalo 1 más infinito, la función es cóncava hacia arriba.